Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nicky Lara y el día de hoy voy a hablar sobre mi charla acerca de mi paciente gerontológico. El nombre de mi paciente es Gladys Aulesia. Es una paciente de 75 años de edad, la cual padece de un deterioro cognitivo y demencia. Esta paciente es jubilada y vive actualmente con sus dos hijos. Para empezar, se expondrán los objetivos de la charla. Como objetivo general, se tiene el tratar los cuidados, precauciones, causas y tratamientos para que el deterioro cognitivo no evolucione hasta una demencia. Además, se quiere informar a la población, ya sea el personal de salud o a quienes quieran recibir información acerca de esta patología, sobre cómo esta afección puede ser más probable en los pacientes dependiendo su edad o las patologías previas que hayan presentado. Para empezar, el deterioro cognitivo, la diferencia entre el deterioro cognitivo y la demencia. El deterioro cognitivo viene a ser la pérdida de las capacidades cognitivas del cerebro. Por lo tanto, él no puede trabajar con la información que encuentra en nuestro ambiente. No la puede almacenar y mucho menos analizar, impidiendo a nuestro paciente la toma de decisiones correctas o más adecuadas en su momento. Mientras que la demencia viene a ser los mismos síntomas, pero a gran escala. Por lo tanto, eso afecta a la memoria a largo plazo, corto plazo y el razonamiento de nuestro paciente. También puede afectar en la interacción que el paciente tiene con otras personas, dado que afecta tanto a la capacidad intelectual, su comportamiento, volviéndolos más impulsivos, y también a las actividades que tienen en la vida diaria el paciente, por lo que el paciente que padece de una demencia ciertamente va a necesitar de alguien que lo apoye, ya sea el personal médico como un enfermero que lo esté cuidando ahí constantemente, o ya sea algún familiar, alguien que lo cuide. Mientras que en el deterioro cognitivo se puede encontrar que ellos son ligeramente más independientes. Sin embargo, también se recomienda que tengan un cuidador de ellos. Las causas del deterioro cognitivo. Principalmente se debe mencionar que con el envejecimiento viene un cierto grado de deterioro cognitivo. Sin embargo, este puede ser controlado o evitado, siempre que el paciente se mantenga activo, tanto físicamente como mentalmente. Además, tenemos varios factores que favorecen el deterioro mental, como puede ser la diabetes, el tabaquismo, la depresión y el nivel educativo. Por lo tanto, siempre se le recomienda al paciente realizarse controles para que esta enfermedad, este deterioro, no vaya evolucionando hasta llegar a la demencia. Como consecuencias del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, ya sea leve o avanzado, afecta directamente a la vida cotidiana de nuestro paciente, dado que ellos pierden fácilmente el hilo de una conversación, se les dificultan acciones que para nosotros pueden ser sencillas, como el pensar o la lectura, y de igual manera no pueden tomar la decisión, no pueden tomar decisiones, dado que no pueden almacenar la información que tienen a su alrededor. Se ha demostrado que entre el 1 y 3% de nuestra población desarrolla demencia en un año y entre el 10 y el 15% de la población desarrolla la demencia después de haber padecido del deterioro mental o cognitivo. En conclusión, el deterioro mental puede ser controlado y prevenido, evitando que este avance hasta un grado en el que el paciente pierda su independencia. Por lo tanto, hay que siempre llevar a nuestros pacientes con su control y aparte controlar sus factores de riesgo para evitar que esto los siga afectando. A continuación se pasará a uno de los videos en los que se muestran las causas, el qué es el deterioro cognitivo y también cómo son los tratamientos.
Hacer es definir qué es cognición. Cognición es conocimiento. ¿Qué y cómo conocemos las personas? Por tanto, el deterioro cognitivo estudia qué y cómo está alterado cuando aparecen los primeros síntomas de déficit de memoria, lenguaje, atención o cálculo. La cognición está influida por factores biológicos, psicológicos y sociales. Me centraré en estos dos últimos. Para evaluar los factores psicológicos que afectan a la cognición, tenemos que determinar cuál es el estado de ánimo, cuál es la situación de estrés que presenta el paciente, cuáles son las relaciones sociales, cuáles son los roles ocupacionales, laborales, que ha tenido, que desempeña o que ha desempeñado la persona. Todo esto enmarca y nos da una información muy importante para luego poder encardinar los resultados que obtengamos de la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un estudio detallado de las funciones cognitivas, de la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones visoespaciales, visoconstructivas, las funciones ejecutivas. Todo esto necesita un análisis mediante pruebas neuropsicológicas que nos determinen cuáles son las alteraciones y cuáles son las capacidades preservadas de esa persona. Cuando existe una afectación de alguna función cognitiva, lo primero que tenemos que saber es el origen. Voy a dejar a un lado todas las causas biológicas y me voy a centrar en las causas más neuropsicológicas. Una vez que tenemos filiado un deterioro cognitivo, podemos apoyar al paciente centrándonos en las áreas que no están afectadas. El trabajo desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico se centra en la estimulación cognitiva unido a la actividad física y a la nutrición. Y otra cuestión muy importante es tratar de controlar todos los factores de riesgo vascular, puesto que se ha estudiado y hay mucha evidencia científica de cómo afectan a el funcionamiento cerebral. Cuestiones como la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Una cuestión básica cuando estamos hablando de deterioro cognitivo es la detección precoz. Cuando una familia o una persona empieza a observar cambios en su función cognitiva, no recuerda las cosas como antes, le cuesta encontrar las palabras, tiene dificultad para planificar actividades que antes no le resultaban costosas, es importante consultar con el médico de atención primaria, que le derivará a un especialista. Un aspecto básico para la calidad de vida de una persona mayor con deterioro cognitivo es el apoyo de su familia. Para que la familia pueda apoyar a un paciente de estas características, necesita tener información, necesita entender qué le está pasando, por qué le está pasando y qué puede hacer. Esa información es la que nosotros facilitamos en la consulta. Tras haber hecho una evaluación minuciosa, tratamos de responder a estas preguntas. Gracias.